porque el que está haciendo un desastre es él. Él es el peor presidente de la historia argentina. Cayó el PBI el triple que el resto y tuvimos básicamente 4 veces más de muertos que el promedio mundial el año pasado. Alberto Fernández es el actual presidente de la República Argentina. Asumió el cargo el 10 de diciembre de 2019. Fernández llegó al poder en una coalición política conocida como el Frente de Todos, que incluye a varios partidos y agrupaciones políticas de centroizquierda. Desde su llegada al poder, el gobierno de Alberto Fernández ha enfrentado varios desafíos, entre los que se incluyen la crisis económica, la pandemia de COVID-19 y la inflación. En respuesta, el gobierno ha implementado varias medidas, como la reestructuración de la deuda pública, la implementación de programas de ayuda económica y la implementación de medidas para mitigar la propagación del virus. Solo 2 días llevaba en el poder Alberto Fernández cuando recibió en calidad de asilado al derrocado presidente de Bolivia, Evo Morales. A principios de año, el gobierno estableció un incremento salarial por decreto para los trabajadores del sector privado de 4.000 pesos. Sin embargo, pocos meses después, el país se vio sumido en una crisis pandémica que afectó tanto a la salud como a la economía. Con el coronavirus avanzando en el mundo y la pandemia declarada, Alberto Fernández anunció el inicio de la cuarentena obligatoria en todo el país. En principio iban a ser 2 semanas, pero mediante flexibilizaciones se extendió hasta fines de noviembre, cuando comenzó la etapa de distanciamiento social. El gobierno dispuso una batería de medidas sociales y económicas para amortiguar el impacto del cierre de la actividad. En agosto, se anunció que en Argentina se producirían vacunas contra el coronavirus en la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Además, se logró reestructurar el 98% de la deuda del país, lo que se consideró un gran logro por parte del gobierno. Sin embargo, en septiembre, el gobierno reforzó el cepo con un cupo de $200 mensuales y le sumó el impuesto a las ganancias al dólar ahorro, lo que aumentó un 35%. También se anunció el recorte de coparticipación de la ciudad para la policía bonaerense tras un tenso conflicto. Además, se aprobó la remoción de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que investigaron a Cristina Kirchner, lo que generó gran polémica en la sociedad argentina. En octubre, el dólar blue rozó los 200 pesos y llegó a tocar los 198 pesos, lo que generó una gran inquietud en la población y en la política del país. El segundo año de gobierno de Alberto Fernández ha estado marcado por importantes avances en el fortalecimiento de la capacidad de defensa del país. En marzo de 2021, se anunció el acuerdo entre el gobierno y INVA para la producción de 5 unidades del radar primario argentino 200 por 9.200 millones de pesos. Este radar sería destinado al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial de la Fuerza Aérea Argentina, lo que permitirá una mayor vigilancia y control del espacio aéreo del país. Además, la Fuerza Aérea adquirió un Boeing 737-700 para la primera brigada aérea y recibió el primero de un total de 12 aviones TC-12B Hurón para transporte ligero en septiembre de 2021. En julio de 2022 se anunció la compra de un Saab 340B para reforzar las capacidades de transporte de la Fuerza Aérea Argentina. Esas adquisiciones son un paso importante para modernizar y fortalecer la flota de la Fuerza Aérea. En cuanto a la Armada, el astillero Tandanor de Buenos Aires anunció la construcción de 12 remolcadores TND 2640 en agosto de 2021. Además, en octubre de 2021, el astillero Río Santiago de Ensenada botó la primera lancha de instrucción para cadetes, bautizada ARA Ciudad de Ensenada, y en marzo de 2022 botó la segunda unidad ARA Ciudad de Berisso. El 28 de diciembre de 2021, el ministro de Defensa anunció la construcción de un buque polar para la Armada del astillero Tandanor en Buenos Aires. Además, en diciembre de 2021, el presidente Fernández designó al general Guillermo Pereda como jefe del ejército. Se trató de la primera designación de peso en el ámbito militar que realizó el ministro Tayana, quien asumió en agosto en el Ministerio de Defensa y hasta ese momento se había manejado con los funcionarios y jefes militares heredados de la gestión de su antecesor, Agustín Rossi. Sin embargo, no todo ha sido fácil. En agosto de 2021, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, renunció y fue sustituido por Jorge Tayana. Además, la licitación del año 2021 se cayó y se volvieron a licitar en el año 2022. Estos contratiempos demuestran los desafíos que el gobierno ha enfrentado en su esfuerzo por modernizar las Fuerzas Armadas.
En cuanto a las reservas internacionales, el año 2021 comenzó con 39.501 millones de dólares y finalizó el año en 39.500 millones de dólares. Pese a recibir 4.334 millones de dólares en DEG del FMI y tener un superávit comercial de 14.352 millones de dólares acumulado hasta noviembre. Mientras que según la Secretaría de Finanzas, en noviembre de 2019, la deuda pública alcanzaba los 313.299 millones de dólares, frente a los 363.362 millones de dólares registrados el último día de 2021, siempre al tipo de cambio oficial. Mientras que la popularidad del presidente, según la consultora Management & Fit, del 55.3% reconoció que no votaría por él si fueran hoy las elecciones. Uno de los escándalos más recordados de este año es cuando el presidente habría celebrado en la residencia presidencial el año pasado, en pleno confinamiento. Por otra parte, la relación entre el presidente y la vicepresidenta, los desacuerdos entre ambos, se notó desde la asunción de diciembre de 2019. Los acontecimientos de 2021 pusieron negro sobre blanco la situación. Fernández de Kirchner obligó a presentar su renuncia a sus leales en el gobierno, entre ellos 7 ministros, y dejó a Fernández en una difícil situación. La carta pública de Cristina llegó después de 2 hitos del escándalo en el que se revuelve el peronismo. Primero se conoció un audio de la diputada ultrakirchnerista Fernanda Vallejos en el que calificaba al presidente de ocupa, enfermo, mequetrefe, ciego y sordo, de payaso a su jefe de gabinete y de manga de inútiles a los altos cargos de Fernández en general. Luego se extendió con más sinceridad en declaraciones al diario Página 12, al que utilizó como altavoz para que su vice lo escuche. Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa, con presiones, no me van a obligar, señaló el presidente. El tercer año del gobierno del presidente Alberto Fernández estuvo marcado por importantes cambios con la cartera económica y por una creciente mala opinión de los argentinos sobre su gestión. Uno de los sucesos más destacados fue la salida de Martín Guzmán, quien era uno de sus hombres de confianza en el Ministerio de Economía, para ser reemplazado por Sergio Massa. Esta decisión fue solo una muestra de las constantes internas políticas que se dieron a conocer dentro del Frente de Todos, coalición que llevó al poder al mandatario en 2019 y que ha enfrentado problemas para equilibrar el poder entre la presidencia y la vicepresidencia a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. Según la encuesta mensual realizada por las consultoras Grupo de Opinión Pública y 3.0, el presidente inició su tercer año con una imagen buena y muy buena del 36.5%, pero con una imagen mala y muy mala del 55.1%. Esta situación se agravó a lo largo del año y al cierre del mismo, el gobierno terminará con una visión negativa del 69.3%, más de 14 puntos por encima de lo registrado en enero. Solo el 26.3% considera que Fernández tuvo una buena gestión en lo que va de su mandato, justo en la antesala de un año electoral en el que el Frente de Todos buscará mantenerse en el poder. En su tercer año de mandato, Fernández ha centrado su atención en la reactivación económica y en la implementación de políticas sociales que benefician a los sectores más vulnerables de la sociedad. Su gobierno ha establecido planes de ayuda financiera para empresas y trabajadores afectados por la pandemia, así como también ha aumentado la inversión en áreas de salud y educación. Sin embargo, la economía del país sigue siendo un desafío importante para el gobierno. La inflación ha alcanzado niveles alarmantes y la devaluación de la moneda ha afectado a muchos ciudadanos. Fernández ha anunciado una serie de medidas económicas para intentar estabilizar la situación, como la reestructuración de la deuda pública y la promoción de la producción local. Además, y aunque parece haber sucedido un siglo atrás, a finales de enero en ese año, la Argentina y el Fondo Monetario Internacional anunciaron un entendimiento para renegociar los más de 40.000 millones de dólares de deuda con el organismo que había tomado la gestión de Mauricio Macri. La pandemia también sigue siendo un desafío, aunque la vacunación masiva ha sido una herramienta fundamental para enfrentarla. El gobierno ha logrado un acuerdo con diferentes laboratorios para adquirir vacunas y ha establecido un plan de vacunación que ha alcanzado gran parte de la población. Sin embargo, el aumento de casos en algunos momentos ha llevado a la implementación de medidas restrictivas en algunas regiones del país. En el plano político, el atentado contra Fernández de Kirchner y su reciente condena en primera instancia a 6 años de prisión con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos han sido y serán las marcas indelebles del 2022. Otro de los elementos que siembra sospechas sobre sectores de la justicia es la estrecha relación entre fiscales y jueces, quienes han sabido compartir espacios de esparcimiento con el expresidente Mauricio Macri, al igual que con representantes del Grupo Clarín como Jorge Rendo y Pablo Casí, según se desprende de la reciente filtración de chats de un vuelo privado al Lago Escondido.
En cuanto a la oposición política, Fernández se ha enfrentado a una situación compleja debido a la polarización y la falta de consenso en el Congreso. La oposición ha criticado algunas de las políticas de gobierno y ha buscado deslegitimarlo en varias ocasiones. A pesar de esto, Fernández ha logrado mantener su base de apoyo y ha buscado el diálogo con la oposición para buscar soluciones a los desafíos del país. De esta manera transcurrieron más de 3 años de gobierno y el gobierno está llegando a su fin. Con desafíos económicos y políticos que enfrentar, el presidente se encuentra en una posición difícil mientras intenta mantener una presencia política sólida. Si bien la fecha exacta de las elecciones aún no se ha anunciado, se espera que el proceso electoral comience en mayo, con las elecciones PASO en agosto y las elecciones generales en octubre. A pesar de que hay poco tiempo para abordar los retos que se avecinan, Alberto Fernández ha expresado su intención de buscar la reelección. Sin embargo, en el frente de todos, la coalición gobernante, la simulación y la disimulación son la forma en lugar de la excepción. Muchos gobernantes, ministros y líderes de la coalición esperan en silencio la oportunidad de presentar sus candidaturas para la presidencia. Creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada. También debemos usar sus herramientas para la vida partidaria. Por eso, creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales. Como presidente del Partido Justicialista, voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo. Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso, en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad. Sepan todos que voy a involucrarme directamente para que esto sea posible. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Mientras tanto, Alberto Fernández está luchando para mantener una imagen presidencial sólida, incluso mientras se enfrenta a una economía dislocada y la presión política del frente de todos. Con el Fondo Monetario Internacional y la oposición de Juntos por el Cambio aguardando en el horizonte, el presidente está en una batalla sin red que podría poner fin a la coalición de gobierno. En última instancia, el futuro político de Argentina sigue siendo incierto en el momento en que el gobierno de Alberto Fernández llega a su fin. Con muchos líderes en el frente de todos, esperando en las sombras para presentar sus candidaturas, el resultado de las elecciones es difícil de predecir.